Listo. Segunda clase. Bueno, lo que veníamos diciendo. Lo que- va- Vamos a aclarar una cosa. Yo voy diciendo cosas, pero van a ver que lo que tengan que anotar y lo que les vaya a quedar, yo les voy a decir. Esto es importante. Así que, mientras tanto, escúchenme relajados, yo les voy a decir qué es lo que tienen que anotar. Eh, Conocimos hasta ahora el conjunto de los números naturales, que son el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Ese conjunto se nos agrandó, entre comillas, y apareció el cero y todos los números negativos. Entonces ahora tenemos estos dos. Y yo les decía, ¿qué pasa si yo hago -8 dividido -7? Si yo hago esta división. El número que me va a dar va a ser un número con coma. De hecho, ahora no vamos a dividir, pero más o menos les muestro la división. Esto sería así. Yo tengo que hacer 8 dividido 7. Esto van a tener que empezar a acostumbrarse a ver, pero yo las voy a hacer muchas veces. Sí, quédense tranquilos que repito las cosas muchas veces. Entonces, y después van a ver, pasan 5 clases y alguien me vuelve a preguntar algo que expliqué la primera y lo vuelvo a explicar sin problema, no pasa nada. Ustedes vayan, avancen, avancen, no se detengan. Si no entienden algo, tengan paciencia, ya van a entender. 8 dividido 7. 7 por cuánto se me acerca a 8, sin pasarse, obviamente. Entonces hago 7 por 1, 7. 7 por 1, 7. Al 8 le resto 7. 8 menos 7 me queda 1. Acá no tengo nada, pero bajo un cero imaginario y pongo una coma. Entonces bajo un cero imaginario y pongo una coma. Y ahora 7 por cuánto se acerca a 10. 7 por 1, 7. Le resto 7, 10 menos 7, 3. Bajo otro cero, ya no pongo más coma, pongo una coma sola. 7 por cuánto se acerca a 3. 7 por 4, 28. Al 30 le resto 28, me queda 2. Bajo el cero. 7 por 2, 14. A este me queda 6 y así. Bueno, lo que me está dando es este número, que es un número decimal. Es un número con coma. Entonces, yo este número lo puedo, yo 8 dividido 7, lo puedo escribir como 1,142, etcétera, y todos los decimales que me dé eso, o lo puedo escribir como 8 séptimos. Es lo mismo. Y no resuelvo la división. Bueno, quedó el 8 que viene. 8 séptimos. Entonces, todo este número es lo mismo que 8 séptimos. Cuando la división me da horrible, no la divido, lo dejo así. Si yo tengo que hacer 9 dividido 3, esto sí me da listo. Esto me da 3, listo, ahí sí divido. Pero si tengo que hacer 9 dividido 5, 9 dividido 5 es horrible ese número, me va a dar un número con coma asqueroso. Entonces, en vez de dividir, lo dejo como 9 quintos. Lo dejo en fracción, que es lo mismo. El resultado de 9 dividido 5 no lo vamos a hacer porque no van a trabajar con decimales en esta materia. No trabajan con números con coma. Entonces, todo fracción. Bueno, pero aparecen números nuevos. El 9 quintos, por ejemplo. El 1,142 y un montón de decimales. No están adentro de esto. Bueno, hay un nuevo conjunto más grande. Este sí es más grande. Ya tiene otro infinito, es un infinito mucho más grande, que es el de los números racionales. La Q, números racionales. Donde están todas las fracciones y algunos decimales. Entonces lo hacemos así. Esto es completamente inexacto. Permítanme que digo así. Números racionales. ¿Quiénes son los números racionales? Son todos los naturales, son todos los enteros y además son las fracciones. -7 octavos, 1,5 y así. Fracciones y algunos decimales. Esos son los números racionales. ¿Es el último conjunto? No, no. Hay más conjuntos. Ahora, los matemáticos se dieron cuenta que hay algunos números, por ejemplo, el número pi,
que alguna vez lo habrán escuchado nombrar. ¿Lo conocen? ¿Sí? Alguien debe haberlo escuchado. Yo a veces hago una pregunta y tapo el bache. Sí, 3,14. Eh, pero a veces tarda. Eh, el número pi, 3,14. Bueno, es casi, casi. En realidad hay un error infinito en el número, pero el número pi es 3,14159, etcétera. Tiene infinitos decimales, pero no solamente tiene infinitos decimales. No hay una lógica en los decimales. No hay algo que se repita. Por ejemplo, si yo tengo este número, 3,2222222, también tiene infinitos decimales, pero esos infinitos decimales son periódicos. Se repite siempre el 2. Entonces, este número se escribe 3,2 periódico y ese va acá, en los racionales. 3,2 periódico. Pero este no. Este tiene infinitos decimales y rarísimos. Hay investigadores, ahora con las computadoras es mucho más fácil, pero antes había gente que se dedicaba, porque es la relación entre el perímetro y el diámetro no hace diferencia, pero bueno, no nos importa eso. Hay gente que se mataba encontrando decimales del pi. De hecho, hay gente que conoce 1000 decimales de memoria, que recitan los decimales del número pi. Hay muchas escenas de ese tipo, de ese estilo. Pi tiene infinitos decimales y los infinitos decimales no tienen una lógica, no tienen un sentido. Entonces, este número es un número irracional. ¿Y dónde entra? En un nuevo conjunto que son los números de la i, que son los irracionales. Esos son, acá entra pi, pi cae en este mundo, que no tiene nada que ver con esto. Son otros números completamente distintos. Son los números irracionales. Acá entran el número pi, el número e. Esto, aunque les parezca raro, es un número. Así como pi es más o menos 3,14, nosotros lo usamos como. Ahí la compañera dijo 3,14 porque para trabajar se usa 3,14, pero es un aproximado. Bueno, el número e también es un número y es 2,7, aproximadamente 2,7. En realidad también es igual que este, tiene infinitos decimales. El número e va a estar acá. Y hay otro número que se llama el número de oro. Se representa con la letra griega tita. Ese es el número auto, el número de oro. El número de oro es 1 más raíz de 5 sobre 2. El resultado de esto, que creo que es 1,6 más o menos. Pero todo esto no les importa, ¿eh? No les importa. Lo único que les importa es que hay conjunto que se llama números naturales, otro conjunto que se llama números enteros, otro conjunto más grande que se llama números racionales, otro conjunto aparte que se llama números irracionales, y otros números que caen acá son todas las raíces que no son exactas. Esto ya lo vamos a ver después, pero raíz de 2, raíz cúbica de 4, raíz quinta de 5, todas esas raíces que no me dan algo exacto caen todas acá en los irracionales. Y ahora vamos a responder la pregunta. Eso van en el casino. No sé, capaz que sí, ¿no? Y ahora, antes dijeron que se llamaban los números reales. El chat, pero el chat de la cosa. Todos estos números juntos, todo esto, todo esto, representa los números reales. Todo esto es el conjunto de los números reales. Entonces, esta letra la van a ver hasta alcanzar. Esta R así,
de reales, la van a ver un montón, toda la materia. En todos los temas va a aparecer esa, siempre. Porque ustedes van a trabajar en ese mundo. Esta materia se mueve en ese mundo, en el mundo de los números reales, donde están todos estos números. Ahora hay una pregunta que a veces alguien me dice, ¿hay más conjuntos numéricos? ¿Se le ocurre que hay algo más grande que esto? No importa si lo conocen o no. ¿Qué dirían? Sí, dice él. Bien. Ay, me encanta. Sí, dice. Sí. Imaginarios, exactamente. Los imaginarios. Hay un conjunto más grande que este, que es el conjunto, técnicamente, los imaginarios se le dice, pero técnicamente es el conjunto de los números complejos. Y como su nombre le indica, es un universo muy difícil de explorar. Para que se den una idea, la matemática se mueve un poco así. Tenemos análisis matemático, tenemos álgebra. De análisis matemático y álgebra, pónganle que tenemos análisis en una dimensión, álgebra en una dimensión, en dos dimensiones, en tres dimensiones, etcétera, en infinitas dimensiones. Así se va moviendo el álgebra y el análisis. Y la física va agarrando propiedades de álgebra y de análisis para avanzar en física. Cuando llegamos al tope, al techo, empieza todo el mismo círculo que vimos hasta ahí, pero con números imaginarios. Y arranca todo un universo nuevo que es una locura. Eso es lo más avanzado que hay en matemática en la actualidad, pongamos. Todo lo mismo que ustedes ven en el secundario, todo lo mismo que se ve en la facultad, bueno, después se ve con números complejos. Depende de qué carrera sigan, a ustedes no les va a pasar, siguen ingeniería, van a trabajar, van a empezar a pisar ese mundo, en estas materias no lo vamos a ver, así que esto no nos interesa, ustedes van a llegar hasta acá. ¿Es poco? No, es un montón. Bueno, conociendo los números. Entonces, ahora sí, una vez que ya tenemos naturales, ya tenemos enteros, ya tenemos racionales, ya tenemos irracionales y ya tenemos todo el conjunto, no hay más, pero todos esos son los números reales. Una vez que ya tenemos todos los números reales, podemos empezar a hacer operaciones libremente. Ya no tenemos las restricciones que había en los naturales para hacer restas o las restricciones que había en los enteros para hacer divisiones. Ahora yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer potencias, hacer raíces, puedo hacer todo eso. Ya puedo empezar a hacer todas estas cosas, operaciones, con todos estos. Entonces, un poco lo que vamos a hacer es empezar a operar con eso. Algunas cosas ya las saben ustedes, eh, pero igual las vamos a empezar a hacer. ¿Cuál es la primera que nos importa? Ah, bueno, esto, miren, si quieren anotar, eh, apuntes teóricos, resumen. Bueno, ustedes van a ver, cuando lleguen más adelante, van a decir, che, ¿alguien tiene un resumen de todos los temas? ¿Alguien tiene un resumen con las fórmulas y todo eso? Y alguien les va a pasar un resumen. Alguien les va a pasar un resumen de una página, digo, de una carilla, incompleto. Alguien les va a pasar un resumen de 20 carillas, demasiado completo, con información de más. Alguien va a bajar alguno de internet. Alguien va a decir, yo encontré este. Algo que les garantizo, ninguno de esos les va a servir. ¿Saben qué resumen les va a servir? El que armen ustedes.
porque el resumen es personal. El único que entiende todos los garabatos y todas las huevadas que escribe en los márgenes y en los costaditos es uno mismo, porque es el que lo hizo. Si yo les paso un resumen mío que tiene anotaciones al costado, bueno, de hecho les cuento una pavada, una pavadita, antes que digan esto, antes que veamos esto. Fermat, no sé si saben quién es Fermat, era, es conocido en el mundo de la matemática, pero el chabón era abogado. Era un abogado que, como antes no había una profesionalización de las áreas tan grande, ni llevaba tanto tiempo, el tipo era un aficionado a la matemática. Entonces, se escribía cartas con matemáticos conocidos de la época, se escribía cartas con físicos, con astrónomos, y se compartían teorías, y se preguntaban cosas, y así armaban debates sobre números y teorías y cuestiones, y se mandaban cartas. Esas cartas fueron quedando a lo largo de la historia. En base a eso surgieron un montón de temas, teorías nuevas, teoremas y cosas que todavía estudiamos el día de hoy. Y Fermat era uno de esos que hacía aporte. Y en un cuaderno de él, que tenía, así, pongámosle que no sé, imagínense una carpeta que tenía esto así, todas hojas, en un costadito de acá apareció una inscripción que decía A a la N más B a la N es igual a C a la N, es distinto a C a la N, si N es distinto, si N es mayor a 2. Esto, aparecía esa inscripción. Entonces, nada, cuando esa inscripción aparece después que él muere, después que él se muere, encuentran en un cuaderno esto. Y lo que está diciendo el chabón es que un número elevado a algo, más otro número elevado a algo, nunca va a ser igual a otro número elevado a algo si ese exponente es mayor que 2. Porque el teorema de Pitágoras decía que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los casos. El teorema de Pitágoras decía esto, que si este es al cuadrado, este al cuadrado es igual a este al cuadrado más este al cuadrado. No, no importa tanto, lo que les quiero decir es otra cosa. Y él decía que esto se cumplía en esta pavadita, está diciendo eso. En lo que está diciendo, ¿qué se traduce? El teorema de Pitágoras es válido, pero si el exponente es más grande que 2, no existe nunca una terna de números que cumpla con esa cosa. Y una anotación más chiquitita que acá, que decía, así en palabras, la demostración de esto no entra acá porque es muy larga, la tengo en otro apunte. Bueno, él decía eso. Entonces, ¿qué pasó? Cuando él se muere, los matemáticos encuentran esto y empiezan a tratar de encontrar esa demostración que él decía. No la encuentran. En todas las cartas que había mandado, en todos los libros que dejó, no estaba. No encontraban la demostración de eso. Entonces no sabían dónde estaba esa demostración. Dicen, capaz que la tiró, capaz que se perdió. Bueno, resolvámosla nosotros. Hagámosla nosotros esa demostración. Entonces el mundo de la matemática empieza a buscar esa demostración. Bueno, en un momento se transformó en el misterio más grande en la historia de las matemáticas. Pasaron 100 años y nadie podía encontrar esa demostración. Probando números, se daban cuenta que esto no se cumplía, pero esa demostración no la encontraron nunca. Entonces, ¿a qué voy con ese dato? A que el apunte es personal. El único que sabe el trasfondo de ese apunte es uno mismo. Solo Fermat sabe si en realidad la demostración la tenía o no. La mayoría dice era un chanta, esa demostración nunca la tuvo, nunca la descubrió, esto era una conjetura. La diferencia entre conjetura, si no hay una demostración, es una conjetura, es una suposición. Si hay una demostración, es un teorema. El teorema se oficializa, se estudia y se reparte en los colegios y lo ponemos en los programas. La conjetura muere.
Bueno, después se descubrió. De hecho, es muy interesante la historia del tipo que lo descubre, pero no sé, ahora se terminó suicidando. Interesante para mal, por el chabón. Pero, pero bueno, no importa. Entonces lo que digo es, él solo sabe si esto era verdad o no. Entonces, cuando ustedes pidan un resumen, ustedes solos van a saber lo que hay atrás de ese resumen y todas esas anotaciones que hay. Entonces, el resumen es personal y empiecen a hacerlo ya, ya. Conjuntos numéricos, esto sí, pónganlo en el resumen. Conjuntos numéricos son números naturales, números enteros, los de la Z, números racionales, números irracionales, y todo esto son los números reales. Entonces, cuando hablan de números reales, háganse esto y pónganse un ejemplito ahí adentro, en color, el 1, el 2 acá, el 0, el -3, el -1,3 periódico, 2 quintos, raíz de 3, número pi, el número de, nada, un ejemplito de cada uno para que sepan más o menos cuál pertenece a cuál. Eso les va a ser importante. Después esto, lenguaje. Ármense una parte del lenguaje. La matemática tiene su propio lenguaje. Entonces, así como yo les puse mayor, menor, pónganse este tipo de cosas. Por ejemplo, 5 es así, menor a 6. Y esto se lee, 5 es menor a 6, 6 es mayor así. Eh, este símbolo significa para todo. Este símbolo significa no existe. Lo van a ver mucho. Este símbolo significa vacío. Entonces van a empezar a ver este tipo de cosas. Esto, por ejemplo, esto así significa I. Esto así significa O. Entonces, en matemáticas yo les digo, X es mayor a 5 o X es menor que 6. Así van a empezar a ver. Bueno, tienen que empezar a saber esto. Entonces, aparte, el lenguaje matemático también hagan un apuntecito y empiecen a anotar todas las cosas que son parte del lenguaje matemático, que van a empezar a ver si se las van aprendiendo de a poco. Un consejo es, háganse un cartoncito con el lenguaje y péguenlo en una computadora, en la puerta de la heladera, en algún lado donde lo vean siempre y por repetición ya se lo van a acordar. Eso es importante. Así que antes de seguir, esto va al resumen. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que necesiten saber? Anímense, ¿eh? ¿Alguna crítica? ¿Se escucha mal? ¿Hablo muy rápido? ¿Hablo despacio? Bueno, vamos a ver ahora, ya vamos a empezar con números enteros. Esto es re importante. Es un lío, pero sentido. Bueno, acá empezamos, Dalila, empezamos con lo más importante. Mirá, números enteros. Números enteros. -5 más 7. -12 menos 20. ¿Quién se anima a decirme cuánto da eso? En calculadora, no entra. ¿Cuánto da -5 más 7 y -12 menos 20? Pongan los dos números o digan los dos. 2 -5 más 7, 2, dicen. Y el otro dicen -32. 2 menos 32. ¿Estamos todos de acuerdo? 2 menos 32. 2 menos 32. Bien. Sí, sí, sí. Qué alegría. Bueno, tengan mucho cuidado con estas cosas.
Tengan mucho cuidado con esto. Si yo tengo que hacer menos 5 más 7 o menos 12 menos 20, hay, hay dos formas de aprenderlo. Yo tengo una predilecta, no se suman los signos negativos. Bueno, yo tengo una forma predilecta, que es pensarlo como deuda. Menos debo o deber, deuda, y más es tener. Entonces, trasládenlo siempre a plata, que ahí en general no solemos cerrarlo mucho. Entonces ustedes piensan, menos 5, debo 5. O sea, yo debo 5 pesos. A Carlitos le debo 5 pesos. Más 7, tengo 7. Entonces, si al chabón le debo 5 pesos y tengo 7 en la mano, con estos 7 pesos que tengo en mi mano, le pago los 5 pesos que le debía a Carlitos y me quedan 2 pesos a mí. Me sobran 2 pesos. O sea que tengo 2 pesos. Por eso es más 2. Ahora, si a Carlitos le debo 12 pesos y también le debo 20, entonces le debo 12 pesos a Carlitos, le debo 20, lo estoy cagando. Le estoy debiendo un montón de plata. Bueno, ¿cuánto es lo que le debo? En total se suma la deuda. Le debo 32 pesos. Esa es la forma que yo elijo para ver. Ahí dicen que yo lo imagino en la recta numérica. Y ahí le dicen, no se suman los signos negativos. Yo lo imagino en la recta numérica. En la recta numérica también está bien, porque ustedes tienen la recta numérica. El cero acá, para este lado los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y si le sumo 7, me voy 7 para la derecha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y caigo acá en el 2. Y si hago menos 12, menos 20, estoy en el menos 12. Y menos 20 son 20 para la izquierda. Entonces me voy a ir hasta menos 13. Está bien esa. Pero hay una forma que es un poco más mecánica, que es la siguiente. Y se los voy a escribir acá. Hay algo que me duele decirlo, que no es correcto, pero no importa. Dos cosas importantes a tener en cuenta. Siempre, esto es para suma y resta, siempre queda el signo del más grande. ¿Por qué digo que me duele? Porque técnicamente el menos 12 es más grande que 20, pero pensémoslo solo el número. Tengo el 12 y el 20. ¿Cuál es más grande, el 12 y el 20? El 20 es más grande. ¿Y qué signo tiene? Menos. Entonces el resultado va a ser negativo. Esto es solo para definir el signo. El resultado va a ser negativo. Yo tengo menos 5 más 7. El más grande es el 7. ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces el resultado va a ser positivo. Eso seguro. Entonces pónganle, miren, yo tengo menos 15 más 50. Bueno, el más grande de los dos es el 50. Como el 50 es el más grande, el resultado va a ser positivo, seguro. Después veo cuánto, pero el resultado va a ser positivo seguro. Tengo 2 menos 17. El 2 y el 17 es más grande del 17. ¿Qué signo tiene? Negativo, el resultado va a ser negativo. Eso es la primera parte, esto para definir el signo. Y el segundo, la segunda parte es si, si los signos son, si los signos son iguales, se suman. Distintos, se restan. Entonces, sería así. Yo tengo el 2 y el 17. El 2, si no dice nada acá adelante, es positivo. Y el 17 es negativo. Como el más grande es el 17, va a quedar negativo. Y como los dos signos son distintos, los tengo que restar. 17 menos 2, 15. Este resultado va a ser menos 15. Acá, sin 15 y 50. Como el 50 es el más grande y tiene un positivo, el resultado va a quedar positivo.
Y como los dos signos son distintos, los tengo que restar. 50 menos 15, 35. Ahora, si tengo esto, menos 8 menos 3. El más grande es el 8. ¿Qué signo tiene? Negativo. Entonces me va a quedar negativo. Y como los signos son iguales, se suman. Como los dos son negativos, hago 8 más 3, 11. Y el resultado va a ser menos. Eso es una técnica para practicar números negros. Solo suma y resta. Solo para suma y para. No para multiplicación y división, que es lo que vamos a ver. ¿Me siguen hasta acá? Esto, adivinen a dónde va. Esto va al resultado. Suma y resta de números enteros, tienen que poner, primero, siempre que queda el signo al más grande, y segundo, si los signos son iguales, se suman, distintos se restan. Todo esto va a su resumen. Algo así. Ahora miren, multiplicación y división. La multiplicación, la división tiene regla de signo. Van a ver que esto es un error. Confundir suma y resta con multiplicación y división es un error. Esto tiene regla de signo. Y la regla de signos dice que más por más es más por menos es menos por más menos por menos, más. Esa es su regla de signo. Entonces, si yo tengo que hacer menos 3 por 5 o menos 8 por menos 14, pónganle, porque me 9 por 3, 5 por menos 7. Una cosa, fíjense que cuando pongo por y menos, si mezclan dos operaciones, va al paréntesis. ¿Sí? Por y menos se usa. Y acá, empecemos con esto. Tengo menos 3 por 5. Signos. A ver, me queda. Oh, sí. Signos. Este es negativo, este es positivo. Como estoy multiplicando, uso regla de signos. Menos por más, si no tiene nada es más. Por ese. Menos por más, menos. Si los dos signos son distintos, menos y más queda menos. Más y menos queda menos. Y si son iguales, queda positivo. Si son iguales, queda menos por más, menos. Y después multiplico. 3 por 5, 15. Les voy a dar una mala noticia. Que a partir de ahora, jamás, nunca, nunca, escúchenme esto. Escúchenme muy bien. Nunca, jamás, a partir de ahora, ponen un resultado de una operación sin determinar qué signo van a poner. Entonces, por ejemplo, yo voy a hacer menos 8 por menos 14. No vuelvo, no resuelvo el 8 y el 14, ni los toco hasta que no sé qué signo voy a poner. Primero defino qué signo va a llevar. Como estoy multiplicando, esto es menos por menos más. Ahora sí pienso cuánto me da esa cuenta. Grábenselo. 8 por 14 es 80, 32, 112. 9 por 3. Primero el signo. Más por más, más. 9 por 3, 25. Más por menos, menos. 5 por 7, 35. Ese es el orden en el que tienen que empezar a pensar ahora. Si yo tengo que hacer menos 7, menos 4, ojo con esto. Porque acá no aplica regla de signos. ¿Por qué no aplica regla de signos acá? ¿Por qué no puedo usar esta regla? Ahí.
Porque es una resta. Exactamente, exactamente. ¿Por qué es recta, no multiplicación? ¿Por qué estás restando? ¿Por qué es resta? Porque no es una multiplicación. Ahí está. Todo eso es correcto. Todo lo que dijeron es correcto. Es una resta, no estoy multiplicando. Entonces, esto corre con las reglas anteriores. Siempre queda el signo del más grande. Entonces, el 7 es más grande que 4 y es negativo, esto me queda negativo. Y como los dos signos son iguales, se suma. 7 más 4 es 11. Esto me da -11. Entonces, no confundan esto con esto. Si multiplico o divido, uso esta regla. Si resto o sumo, si no hay multiplicación y división, es la regla anterior. Pero bueno, van a ver que ahora cuando vayamos avanzando, esta pregunta va a surgir muchas veces y lo voy a explicar muchas veces. Así que nada, va a terminar quedando claro. Ah, está bien, no sé. En realidad, eh, no importa, porque por ejemplo, mira, si vos tenés 8, está bien la pregunta. Si vos tenés esto, 8 menos 5, y tenés -5 más 8, esto podría decirse que es una resta, y esto podría decirse que es una suma. Y en realidad es lo mismo, está cambiado de lugar, es exactamente lo mismo. Entonces, cuando empezamos con los números enteros ya no hay diferencia entre suma y resta. Ya empezamos a no pensar tanto en los órdenes, no nos importa, mucho no nos importa. Puede ser una suma, puede ser una resta, lo que vos quieras. En general se suele decir que esto es una resta, esto es una suma por el signo que está en el medio, no importa. Por eso pusimos suma y resta, todo junto. El orden de los factores no altera el producto. Esa famosa frase dice, eso quiere decir que la multiplicación es conmutativa. Esto también va a su resumen, ¿eh? Lo que acabo de estoy borrando. Lo que no, lo que no les dejé copiar va al resumen. Menos de un minuto me queda. Bueno, corto acá. Terminamos acá. Paro esta grabación. Muere acá.